Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Bienvenidos a todos ustedes. Continuamos con el estudio del libro de Mormón del manual Ven Sígueme del año 2024. Estamos estudiando ya la lección 7 correspondiente a esta semana, correspondiente desde el lunes 12 al 18 de febrero, titulado Vivimos de una manera feliz. En esta semana estudiaremos según Nefi los capítulos del 3 hasta el 5. ¿Sí? Entonces damos inicio a la presentación de la diapositiva que tengo para ustedes para esta semana. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos con el mensaje. Verdades, de acuerdo al manual Ven Sígueme, son 4 verdades que nos enseñan principios. Una de ellas vamos a estudiarlo y analizarlo. La primera verdad es: José Smith fue escogido por Dios para restaurar el Evangelio. La segunda verdad: oh Señor, en ti he puesto mi confianza. Tercero: puedo encontrar felicidad al vivir el Evangelio de Jesucristo. Y el cuarto: ¿cuál fue la maldición que sobrevino a los lamanitas? ¿Sí? Las 4 verdades que se encuentran en el manual de Ven Sígueme podemos estudiarlo de manera personal o familiar en nuestros hogares. Voy a compartir solo una de las verdades, que es la primera, que está resaltado. José Smith fue escogido por Dios para restaurar el Evangelio. Muy bien. Según el manual nos hace algunas preguntas para que podamos meditarla y responderlas durante la clase. ¿Qué sabes sobre el Padre Celestial y Jesucristo gracias a lo que José Smith enseñó? ¿En qué sentido tu vida es diferente por causa de lo que el Señor restauró por medio de José Smith? ¿Cómo sería tu vida si la restauración no hubiera sucedido? Creo que cada una de esas preguntas podemos responderlas y cada respuesta va a ser muy diferente. ¿En qué sentido mi vida sería diferente, es diferente por causa de lo que el Señor restauró? Es muy diferente, porque sé que tengo una familia eterna. Tengo a mis padres sellados y sellados a mí, y mis abuelos, mi esposa y mi hija. Y sé que si soy fiel y guardo los mandamientos, todos los mandamientos hasta el final de mis días, podré verlos, podré gozarme con ellos, podré vivir nuevamente con ellos, junto con toda mi familia, junto a mi Padre Celestial y a mi Madre Celestial. Sé de estas cosas por medio de la restauración del Evangelio, por medio de José Smith. ¿Qué sé acerca del Padre Celestial y Jesucristo gracias a José Smith, Señor? He visto que muchas congregaciones y muchas iglesias enseñan que Dios es trino y que Dios es solamente espíritu. Y eso se ha venido enseñando desde que tengo uso de razón. Pero yo sé ahora que mi Padre Celestial vive, es un Dios y es un personaje de carne y hueso, pero exaltado, glorificado. ¿Sí? Que Jesús, el Cristo, ha resucitado, ahora tiene un cuerpo de carne y huesos, movido por su propio espíritu, del gran yo soy, gran Yahvé o Jehová. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo es un Dios exaltado del reino celestial. ¿Sí? Para Él no hay paredes. ¿Sí? Lo puedes traspasar. Él pertenece a una gloria celestial junto con su Padre Celestial, que todo lo ven. Todos los tiempos están presentes ante Él. Son dioses. Nosotros que vivimos aquí en esta tierra somos de cuerpos terrenales. Y hay una gran diferencia entre un cuerpo terrenal o celestial a un cuerpo celestial. Es la enormidad es grande.
pero somos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Adán y Eva fue creado a imagen y semejanza de Dios el Padre Celestial. Eva a semejanza de nuestra Madre Celestial. Eso lo sé. ¿Cómo sería tu vida si la restauración no hubiera sucedido? Créame que mi vida estuviera perdido, confundido entre tantas iglesias, porque antes de conocer la iglesia del Señor restaurado, he pasado por muchas iglesias y ninguna me llenó el alma. No pude conocer en esas iglesias a mi verdadero Padre Celestial, mi Salvador Jesucristo, porque cuanto más iglesias participaba, más confundido me encontraba. Porque unos diferían de otros, de la manera de ver al Salvador Jesucristo, de manera de ver a nuestro Dios el Eterno Padre, de manera de ver a nuestros antepasados, de manera de analizar y ver los escritos de Pablo, de Pedro, Samuel y la forma. Hay una gran diferencia. En algunas partes es como que sí tienen un estándar, pero en la parte más doctrinal no lo tienen. Estaría confundido y perdido completamente. No sería fiel a mi familia, porque más del 90% actualmente en la población mundial andan en fornicación, en adulterio. Tenemos más de 80% en la población mundial de madres solteras. Imagínense parte de eso. Mi vida sería un desastre, creyendo, entre comillas, que puedo ser feliz al ir a una cantina o pasar con los amigos más que con tu familia. Una feliz efímera. Estaría perdido, completamente perdido. ¿Y cuál sería mi destino final? Ahora conociendo sería los infiernos o la cárcel espiritual, por no guardar los mandamientos y por no seguir a mi Salvador Jesucristo. Así es que mi vida es otra, por haber conocido la restauración del Evangelio. Y yo sé que José Smith fue escogido por Dios para restaurar el Evangelio en esta última dispensación de estos últimos días. Muy bien, entonces vamos con la clase. Una parte importante de la misión de José Smith fue sacar a luz el libro de Mormón. La pregunta, ¿qué aprendes de este capítulo acerca de por qué el libro de Mormón es importante? Eso es lo que vamos a aprender. En particular, podríamos buscar, dice, alguna razón en los versículos 7, 11 y 13, 18 y el 24. ¿Sí? Del capítulo 3 de 2 de Nefi. Pero antes vamos a ver un video y luego vamos a analizar estos versículos que tenemos al frente. Muy bien, veamos entonces el video. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. José, ahora te hablo a ti, mi postrer hijo. Tú eres el fruto de mis lomos y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto. El que interpretaba los sueños de Faraón. Sí, y lleva su nombre. José verdaderamente dijo: así me dice el Señor, levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, y será grande como Moisés. A él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y así profetizó José, diciendo: su nombre será igual que el mío,
y será igual que el nombre de su Padre. Y por el poder del Señor guiará a mi pueblo a la salvación. Muy bien. Vamos entonces a analizar lo que dijo el profeta Leí a su hijo José, enseñándole acerca de un José de los postreros días. Estamos en el versículo 7 de 2 Nefi, capítulo 3, que dice: José verdaderamente dijo: así me dice el Señor, levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, y será altamente estimado entre los de tu simiente, y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aún para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. ¿De quién está hablando aquí José de Egipto? Cuando el Señor le dice: levantaré un vidente escogido del fruto de tus lomos, y que será altamente estimado entre los de tu simiente, y a que a él daría el mandamiento de que efectúas una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, lo cual es de mucho valor hoy en día para nosotros. ¿De quién está hablando? De José. Como hemos visto en el video, le dice que el fruto de tus lomos, y ese vidente de los últimos días tendrá el mismo nombre que su padre. Esa era una señal. Y José Smith, su padre, también tenía el nombre José Smith, igual que su padre era el nombre. Por eso hay una distinción: se le pone José Smith hijo o José Smith Jr. cuando hablamos de José Smith. Y eran descendientes del profeta José. Dios lo tuvo siempre presente, esa familia, esa generación, porque lo que Dios promete lo cumple. Y que bendita sería la tierra a causa de su generación de José, que restauraría el Evangelio de Jesucristo, que nos llevaría al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres, le dice a José. Y el libro Mormón nos lleva a ello, y nos lleva también en las escrituras de la Biblia. Ambos se entrelazan, que es maravilloso verlos entrelazados. Son hermanos. Judá es hermano de José, y por 2 testigos se hará toda palabra. Y tenemos 2 libros, 2 tribus, del palo de Judá, el palo de Efraín de este continente. Proseguimos entonces con el siguiente vidente escogido. Al respecto, vamos a leer lo que dice el presidente Brigham Young. Mucho antes de que se establecieran los cimientos de la tierra, en los consejos de la eternidad se decretó que él, José Smith, sería el hombre que en la última dispensación de este mundo habría de llevar a la gente la palabra de Dios y recibiría las llaves y el poder del sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor había estado observándolo y observando a su padre y al padre de su padre y a sus progenitores, hasta Abraham, y aún desde Abraham hasta el diluvio, y desde el diluvio hasta Enoc, y desde Enoc hasta Adán. El Señor ha observado esa familia y esa sangre mientras ha circulado desde su fuente original hasta ese hombre.
El profeta José Smith, fue preordenado en la eternidad para que presidiera esta última dispensación. Esta última dispensación que estamos viviendo estos últimos días. En las Escrituras hablan, Isaías, Ezequiel y los profetas hablan de los postreros días. Estos son los postreros días que estamos viviendo. Versículo 11. Pero del fruto de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Muy bien, analicemos un poco este versículo. ¿Sí? Pero del fruto de tus lomos levantaré un vidente. Un vidente es un profeta. De los lomos de José, un vidente. ¿Qué otro vidente del fruto de tus lomos de José podría haber levantado? ¿Conocemos en la actualidad? ¿Podríamos decir otro vidente? ¿Leí? Sí, un profeta del fruto de los lomos de José. Y dice también el Señor, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. ¿Podría ser Leí? Sí. Llevando la palabra a lo de nuestra descendencia. Nosotros somos descendencia de Leí. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. De parte de los gentiles se nos ha declarado la palabra entre nosotros, entre este pueblo americano, porque tenemos la Biblia, que vino alrededor del año 1500. Pero él dice algo. Entonces, Leí puede ser que lleve la palabra. Él no. Él murió alrededor del año 50. Estamos hablando, sí, más o menos el año 600 antes de Cristo. Entonces no podría ser. Entonces tenía que ser la descendencia de Leí. Es por eso el profeta José Smith, quien lleva el nombre igual que su padre. Leí no lleva el nombre de José, ni su padre fue tampoco José, pero sí es descendiente de José. Así que no cumple con el requisito. El profeta José Smith es descendiente. Viene de esa generación, como Abraham Brigham Young nos dijo. A él daría poder para llevar la palabra a nuestros descendientes, a sus descendientes de Leí, al descendiente de José. Y él ha llevado la palabra. Por eso en nuestras manos tenemos el libro Mormón, que habla de nuestros padres. Y por medio del libro Mormón dice, para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Para convencerlos que el libro, que la Biblia que tenemos nosotros es la palabra de Dios. ¿Por cuántos estamos convencidos realmente que de la Biblia es la palabra de Dios? Creemos que la Santa Biblia es la palabra de Dios. Pero aquí dice, para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado de ellos. Mucha gente cree, pero no guarda los convenios, no guarda los mandamientos, solo lo cree. Y es millones y millones de personas que creen en la Biblia, pero nunca lo han leído. Y posiblemente lo tengan en su biblioteca, ahí, pero nunca lo han abierto.
Es por eso que el libro de Mormón, al leer el libro Mormón, comienzas a tener un gusto por las escrituras y a leer la Biblia. Al leer el libro de Mormón, me llevó la Biblia. Y he podido leerla completamente, la Biblia. La he estudiado varias veces. Y me convence que la Biblia es la palabra de Dios. Y he comenzado a conocer algunos profetas de la Biblia. Amar a Moisés. Conocerlo un poco mejor a Jeremías. ¿Sí? La valentía de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces se ha cumplido, se está cumpliendo en estos días. ¿Quién nos lleva a creer en Cristo y amar a Jesucristo y a guardar los mandamientos? El libro de Mormón en estos tiempos te ayuda y te convence que Jesús es el Cristo. El libro de Mormón testifica de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Dios de Israel. Muy bien, proseguimos entonces con el versículo 12. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escribe el fruto de tus lomos, y también lo que escribe el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas. En verdad tenemos falsas doctrinas en muchas iglesias. Lo tergiversan la palabra y cada uno, que hay tantas miles de iglesias en el mundo, lo interpretan a su manera. Pero cuando lo tenemos los dos libros, la Biblia y el libro de Mormón, que dice la profecía crecerán juntamente para confundir la falsa doctrina, confunde la falsa de doctrinas y nos da la verdadera doctrina cuando leemos los dos libros. Y eso es maravilloso, porque conocemos la verdad de todas las cosas, la verdad de Cristo. Tenemos la verdad mediante estos dos libros en nuestras manos. Continuamos con la lectura. Y poner fin a las contenciones. Es cierto. ¿Poner fin a las contenciones? Sí, estos dos libros ponen fin a las contenciones. Unos dirán, bueno, quizás todavía no las contenciones porque hablan mal del libro de Mormón. Pero está hablando de los dos. Ya no hay contención en mí mismo. Alguien que ha pasado por muchas iglesias. Sino que la respuesta lo hay en el libro de Mormón, en la Biblia. Lo que faltaba. Lo que presumiblemente lo sacaron. Está en el libro de Mormón. Y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos. Y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días. Qué maravilloso saber que yo soy del fruto de los lomos. Soy de los lomos. Soy de la generación de José. Pertenezco a la tribu de José. En otras palabras, mi padre ha sido Abraham, Isaac y Jacob. Mi padre ha sido Israel, Jacob. Entonces llevo la sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Soy israelita. La gran mayoría de este continente americano somos israelitas, somos del pueblo de Israel. Judíos quizás no, por el pueblo de Judá. Pero sí, de la sangre de Israel, de Jacob. Y es maravilloso saber. Ahora sé, por medio de las Escrituras y por medio de la bendición patriarcal, que no soy un gentil, que soy del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque de muy pequeño
Amé a Israel. Tenía algo que me atraía a Israel. Y ahora comprendo. Son mis padres, son mis hermanos. Y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Por eso tenemos un maravilloso libro llamado Doctrina y Convenios. Las Sagradas Escrituras, la Biblia y el Libro de Mormón. El palo de Judá, la Biblia, y el palo de Efraín, el Libro de Mormón. ¿Ambos están en nuestras manos hoy en día? Sí. ¿Se ha cumplido la profecía? Sí. Qué bendición para nosotros. Y qué bendición para el mundo entero. Cuando comienza a descubrir la verdad. Así como yo he descubierto la verdad, miles y miles diariamente están recibiendo la verdad y descubriéndola. Y tienen un gozo y llegan a tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo testificando lo que esto es verdad. Y yo lo sé por testimonio del Espíritu Santo. No porque el hombre me lo haya dicho, o porque los misioneros me lo hayan dicho, sino que seguí el consejo, ¿sí? Seguí el consejo de los misioneros de acudir a mi Padre Celestial en el nombre de Jesucristo mediante la oración para saber si lo que me enseñaron los misioneros era verdadero, para saber si el Libro de Mormón era verdadero. Ellos me ayudaron a inclinarme ante Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo y preguntar si este Libro de Mormón era verdadero, si era otro testigo de Jesucristo. Y yo lo supe por el poder del Espíritu Santo. Negarlo sería apostasía, sería negligente de parte de mí. Es como negar mi propia vida. Lo que estoy sintiendo, no puedo negarlo. Lo sé. Lo sé. Y es maravilloso saberlo. Y ahí están los frutos del Espíritu. Un libro maravilloso que me habla de Cristo, que me testifica de Cristo, que me enseña de Cristo. Muy bien, proseguimos con el mensaje. Crecerán juntamente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón están ahora entrelazados de tal manera que al estudiar uno nos lleva al otro. Estudio uno, cualquiera de los dos me lleva al otro. Y necesariamente, ¿cuánta palabra tenemos? Tenemos mucha palabra. No puedo decir que ya lo sé todo, porque cada vez que lo leo descubro cosas mayores. El Señor me revela por el poder del Espíritu Santo cosas que antes no lo sabía. Y puedo comprender conforme van pasando, y voy pasando por pruebas. Con los acontecimientos del mundo voy aprendiendo también cada vez que leo. Es algo viviente. Las Escrituras son algo viviente. Continúa diciéndole L. de Boyka Packer. El aprender de uno nos aclara el conocimiento del otro. Son sin duda uno en nuestras manos. Testifico de ello. Son uno en nuestras manos. Proseguimos. Versículo 13. Y de la debilidad él será hecho fuerte. El día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurarte, oh casa de Israel, dice el Señor. Aquí está hablando del profeta José Smith, ¿sí? Y de la debilidad él será hecho fuerte. Analizando un poco esta parte. De la debilidad él será hecho fuerte. Él, cuando fue llamado por Dios, cuando vio al Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo en la arboleda sagrada, lo llamamos,
Él era un joven, prácticamente un niño, 14 años. De hace más de 200 años, un niño de 14 años era un niño, era inocente, no como ahora, que sabe muchas cosas. En este tiempo de 12, 13, 14 ya fornican, adulteran, no sé, ya están en el mundo. Pero aquel niño era inocente. Y creía en la Biblia, sí, creyó en Santiago 1:5. Porque él quería saber a qué iglesia unirse. Porque a su condado habían llegado muchas iglesias metodistas, bautistas, un montón de iglesias. Y cada uno les llevaba. Y él asistía a cada uno. Pero uno decía una cosa, otro decía otra cosa y interpretaba de diferente manera a veces algunos mismos versículos. Y él se sentía confundido. Él quería saber a cuál de las iglesias unirse. Y él estaba preocupado, un niño preocupado por ello. ¿Un niño puede preocuparse de Dios? Sí. Yo me preocupé de las cosas de Dios, sí. Aproximadamente a los 10 años, 11, 12 años, me preocupé por los asuntos de Dios. Quise saber más de Dios. Y como mi familia era católico, me fui y me hice monaguillo para saber más de Dios, pero me resultaba que no estudiaban la Biblia. Había cursos, había programas de oración y otros, pero no se estudiaba en profundidad la Biblia. Así que al final no sabía mucho, no sabía nada. Solo rezar y rezar. Pero aprendía. Quería saber algunas cosas y le preguntaba al párroco de aquella iglesia. Me decía más adelante que todavía estás muy joven, no vas a entender. Yo estaba sediento de la verdad. Quería saber. Y cuando cumplí 16 años, pues hasta esa edad nomás, ya si llegase monaguillo y ya tuve que salirme. No sabía nada. Nada de Dios. Sabía lo rutinario. Así que comencé a asistir a otras iglesias. Y puedo comprender que un niño tiene necesidad de Dios. Y puedo comprender a José en mí, sí. Es verdad lo que sintió, que quería saber a qué iglesia unir, sí. Porque yo a esa edad también quería saberlo. Solo que no lo profundicé, no lo leí la Biblia en ese tiempo como él la leyó. Porque creo que yo no tenía la Biblia en mi casa. Me la iba a leer a la iglesia. No me acuerdo muy bien. Si no me acuerdo muy bien. O creo que sí, no me acuerdo porque fue una Biblia muy grande, creo, que pesaba mucho y bueno, no la leía, creo. Y leía una Biblia que había en la iglesia, pero era chiquito. El Nuevo Testamento. Como el Antiguo Testamento, como que no se notaba. Así que yo quería saber más. Así puedo comprender a José Smith. De la divinidad él será hecho fuerte, y se hizo fuerte al ver la visión, al ver al Padre y al Hijo, al contestarle su pregunta. Él poco a poco, recibiendo revelación, viendo ángeles, la visita de ángeles, se hizo fuerte. Y se cumple esta profecía. Y el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurarte, oh casa de Israel, dice el Señor. Y se abrieron las ventanas de los cielos. Nuevamente revelaciones, nuevamente profetas en la tierra. Nuevamente bendiciones. Y se comenzó a trabajar para que Israel regresara a Jerusalén, oraciones. Sí. Y como saben, poco antes, años antes, en algo antes del año 1900, apóstoles de esta dispensación fueron hasta Israel
fueron hasta ese monte, donde fue crucificado nuestro Salvador Jesucristo. Y oraron. A Israel aún todavía no existía ahí. Y dieron bendición para el recogimiento de Israel. Y ahora se ha cumplido todo eso. Ahora sabemos del pueblo de Israel a partir del año 1847, que cuando se convirtió en una nación. Ahora es una nación próspera, con su propia bandera. ¿Está sufriendo? Sí. ¿Los pueblos del mundo lo odian? Sí. ¿Y por qué le odian los pueblos del mundo? Porque es el pueblo de Dios. Y Satanás gobierna el mundo. Ni modo, ese es el designio. Es una guerra espiritual. Proseguimos. Versículo 18. Y también me dijo el Señor: levantaré a uno para el fruto de tus lomos, y prepararé para él un portavoz. He aquí, le concederé que escriba la escritura del fruto de tus lomos, para el fruto de tus lomos, y el portavoz de tus lomos la declarará. Un portavoz. Recordemos que el profeta José Smith no tenía instrucción suficiente, porque él solamente tenía el nivel primario. Sus padres eran muy pobres. Él no tenía muy buena instrucción. Necesitó ayuda, un portavoz, porque tampoco no se expresaba profundamente. Quizás no tendría el léxico de los oradores de aquellos tiempos. Era un niño, de padres agricultores. Podemos ver los hijos de los agricultores. ¿Tienen un buen léxico? No. ¿Escriben bien? No. Podemos ver a un niño de primaria cómo escribe, cómo habla, lo especial, lo necesario. ¿Quiénes son las distintas personas que se mencionan? Veamos aquí. El de Bruce McConkie nos ayuda. Y he aquí, le concederé a Mormón que escriba la escritura del fruto de tus lomos, los nefitas. Para el fruto de tus lomos, los lamanitas. Y el portavoz de tus lomos, José Smith, la declarará. Es decir, aquí el de Bruce McConkie nos aclara y nos ayuda. Por eso es tan necesario los profetas en este tiempo, porque si no andaríamos confundidos. Y el portavoz de tus lomos, José Smith, la declarará. Es decir, Mormón escribió el libro Mormón, pero lo que escribió lo sacó de los escritos de los profetas antiguos, escritos que recopilados en un solo libro fueron traducidos por José Smith. ¿Por quién fueron traducidos? Por José Smith, quien los envió a los lamanitas. O sea, nosotros somos descendientes, somos lamanitas, en gran mayoría. ¿Qué más? Proseguimos con el versículo 19. Y las palabras que él escriba serán las que yo en mi sabiduría juzgue conveniente que lleguen al fruto de tus lomos. Y será como si los del fruto de tus lomos les hubiesen clamado desde el polvo, porque conozco su fe. Hablemos un poquito aquí. Y las palabras que él escriba. Al momento de traducir, José Smith no tradujo todo, sino que el Señor le permitió que escribiera ciertas cosas. Como también Mormón no escribió todo, nos compendió, dice.
los puso en unas planchas de todo el grueso que había de escrituras. Lo hizo por revelación para nuestros días, para que José pudiera traducir de esas planchas. Igual hizo José Smith, porque se dice solamente tradujo un porcentaje de ellos, no todo. Y las palabras que él escriba serán las que yo en mi sabiduría juzgue conveniente que lleguen al fruto de tus lomos. Lo que tenemos en el libro de Mormón es una parte. Hay más. Y será como si los del fruto de tus lomos les hubiesen clamado desde el polvo. Son las palabras de los profetas que vivieron en el continente americano. Hay escrituras de 1000 años aquí. 1000 años, 600 años antes de Cristo y 400 años después de Cristo. Pero todas están escritos, no. No están escritas ni la 10ª parte. Se nos ha prometido que tendremos más de esa escritura, sí. Pero eso mucho depende de nosotros, en especial de los santos de los últimos días. Por eso se nos ha pedido que leamos el libro de Mormón. Pero no todos lo leen. No todos los leemos. Así que no estamos preparados para recibir más. Dios en su sabiduría lo hará en el momento preciso. Pero que cumplirá esa palabra, sí lo cumplirá. Y espero estar vivo para cuando se den las demás escrituras poder leerlo, palparlo. Porque sé que vendrán más. Pero para ello, primero, guardemos los mandamientos. Leamos lo que está escrito. Seamos fieles a los mandamientos de Dios para que el Señor pueda darnos un poco más. Un poco más. Porque conozco su fe, nos dice. Y está de acuerdo en nuestra fe. Si nuestra fe es más grande, comienza a desarrollarse más y más, entonces el Señor nos dará un poco más. Más conocimiento. A algunos de nosotros se nos va dando conocimientos poco más de lo que está escrito aquí, porque nos ayuda. Mientras leemos, comenzamos a meditar y como que se abrieran los cielos y recibimos revelaciones personales, sueños, visiones personales. Pero son algo personales. Porque el Señor te da. Si le pides, te dará. Pero tenemos que primero cumplirlo con lo que nos ha mandado. En este tiempo estamos estudiando el libro de Mormón, pues estudiémoslo. Esforcémonos por estudiarlo, por comprenderlo, por meditarlo y por preguntarle a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Algo que de repente no comprendamos muy bien, que nos ayude. Por el poder del Espíritu lo sabremos. Recordemos que estas escrituras son vivientes. No me acuerdo ya cuántas veces lo he leído. Creo que lo he leído entre 2 a 3 veces por año. Ya tengo 25 años en la iglesia. Posiblemente más de 50 veces leí el libro Mormón. Y cada vez que lo leo, aprendo más. Y puedo decir que lo sé todo. No lo sé todo. No lo sé todo. Porque cada vez que lo leo lo comprendo diferente. De acuerdo quizás a mi edad. Ahora tengo 58, antes tenía 31 años. Y una vida de un joven de 31 años diferente que a una vida adulta de 58 años como la tengo hoy. Y he pasado tantas cosas, tantos desafíos, tantas pruebas, enfermedades, dolores, llamamientos en la iglesia. Así que es diferente. Ahora comprendo a Leí cuando está hablando de sus hijos, o cuando está llamando a Lamán y Lemuel con ternura y llamando a los que vengan al fruto del árbol de la vida, para que prueben de aquel fruto, llamándolos con desesperación y sus hijos negándose, prefiriendo las tinieblas y perdiéndose en las tinieblas. ¿Puedo comprenderlo mejor a Leí? Sí, porque ahora soy padre. Puedo comprender, entenderlo.
Leí a Lamán, a Gelamán. Lo comprendo de diferentes maneras. Las leyes que están, las guerras que están aquí, quizás antes no lo veía, pero ahora que estamos viviendo en guerras, ¿puedo comprenderlo? Sí. Entenderlo porque el Señor nos ha dado en este libro, que mucho leer, no lo leo porque hay muchas guerras, no los comprendo. Vivimos en tiempos de guerra, queridos hermanos. Si tu país, mi país no está viviendo ahorita una guerra, pero hay pueblos que están viviendo guerras. Están siendo encarcelados, afligidos. Y qué bendición será para ellos leer eso, para que puedan comprender, para que puedan calmar, tener paciencia, esperanza y fe en el Salvador Jesucristo. Que todas estas cosas suceden por un sabio propósito. El Señor está a puertas. Él está pronto a venir. Por eso dice, porque conozco su fe. Versículo 20. Y clamarán desde el polvo, sí, el arrepentimiento a sus hermanos, sí, aún después de haber pasado sobre ellos muchas generaciones. Y sucederá que su clamor saldrá así, según la sencillez de sus palabras. Este libro maravilloso del Mormón nos ayuda a arrepentirnos, a ser más humildes, más sencillos ante el Dios de Israel, Jesucristo. Porque nos llama al arrepentimiento. Nos llama verdaderamente al arrepentimiento, a ser más humildes, a guardar mejor los mandamientos de Dios. Versículo 21. A causa de su fe sus palabras saldrán de mi boca a sus hermanos, que son el fruto de tus lomos, y la debilidad de sus palabras yo fortaleceré en su fe, a fin de que recuerden mi convenio que hice con tus padres. Se viene cumpliendo. Versículos 22 y 23. Y ahora bien, he aquí mi hijo José. Aquí está hablando Leí a su hijo José. Así fue como profetizó mi padre de antaño. Por lo tanto, bendito eres por causa de este convenio, porque tus descendientes no serán destruidos, pues escucharán las palabras del libro. Qué bendición tan grande dio Leí a su hijo José, que sus descendientes no serían destruidos. No fueron completamente destruidos los descendientes de José. Los lamanitas, los incas, los aztecas y todos no fueron destruidos completamente por el mundo oriental, sino que ahora sobrevivimos. Nuestros ancestros sobreviven, porque fue una bendición, fue una profecía que se cumplió. Pues escucharon las palabras libres, sí. Estamos escuchando hoy en día, sí. Yo, tú, todo este pueblo descendiente de José estamos escuchando. Todo el pueblo lamanita estamos escuchando. Todos los descendientes de José estamos escuchando. Todos los descendientes de Leí estamos escuchando. Todos los descendientes de José de Egipto estamos escuchando. Así que esta profecía se ha cumplido y se viene cumpliendo hoy en día. Versículo 24. Y se levantará entre ellos uno poderoso que efectuará mucho bien, tanto en palabras como en obra, siendo un instrumento en las manos de Dios, con gran fe, para obrar potentes maravillas y realizar aquello que es grande a la vista de Dios, para efectuar mucha restauración a la casa de Israel y a la posteridad de tus hermanos. Se viene cumpliendo. ¿Quién es este uno poderoso que efectuará mucho bien? Está hablando del profeta José Smith, que hizo mucho bien, y que este libro mormón viene haciendo mucho bien hoy en día, porque es otro testamento de Jesucristo. Proseguimos.
Vamos a leer una traducción de José Smith de Génesis, que habla de José, de Egipto. Corresponde a los versículos del 24 al 38. Lo vamos a ir de corrido y que podamos entenderlo y comprenderlo, porque no está igual que en la Biblia. Él lo tradujo por el poder de Dios, ya que los profetas son videntes y reveladores. Veamos entonces. Y José dijo a sus hermanos, José de Egipto, recordemos, está hablando a sus hermanos, sus 11 hermanos: yo voy a morir y voy a mis padres. ¿Quién es padre de José? Jacob, luego llamado Israel. Y voy a mis padres, y desciendo a mi sepulcro con gozo. El Dios de mi padre Jacob esté con vosotros para libraros de la aflicción en los días de vuestra esclavitud. Mira que lo dijo. Está hablando en sus últimos días José a sus hermanos. Está diciendo que pronto serían esclavos. Porque Jehová me ha visitado y he recibido la promesa de Jehová de que del fruto de mis lomos Jehová Dios levantará una rama justa de mis lomos. Y a ti, a quien mi padre Jacob ha llamado Israel, te levantará a un profeta, no el Mesías, que es llamado Silo. Y este profeta librará a mi pueblo de Egipto en los días de tu servidumbre. Así es que Moisés es el fruto de los lomos de José. Wow. 25. Y acontecerá que nuevamente serán esparcidos, y será dejada una rama y será llevada a un país lejano. No obstante, serán recordados en los convenios del Señor cuando venga el Mesías, porque Él se les manifestará en los últimos días con el espíritu de poder, y los sacará de las tinieblas a la luz, de las tinieblas ocultas y del cautiverio a la libertad. Jehová mi Dios levantará un vidente, el que será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. Así me dice Jehová, el Dios de mis padres: del fruto de tus lomos levantaré a un vidente escogido, y será altamente estimado entre los del fruto de tus lomos. Y a él dará el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos. Y él los llevará al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres, y él efectuará toda obra que yo le mande. Y lo haré grande ante mis ojos, porque ejecutará mi obra, y será grande como aquel de quien he dicho que os levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel, de la tierra de Egipto, porque levantaré a un vidente para librar a mi pueblo de la tierra de Egipto, y se llamará Moisés. ¡Wow! Un profeta dando el nombre Moisés. ¿Cuánto amor tiene nuestro Dios eterno Padre en levantar profetas, videntes y reveladores? Pero a veces, porque no leemos las Escrituras y porque el pueblo de Israel se había acostumbrado a la esclavitud, a los látigos, no se acordaron que un profeta llamado Moisés vendría a liberarlos. No se acordaron. Y por este nombre él sabrá que es de tu casa, pues será criado por la hija del rey y será llamado su hijo. Se cumplió al pie de la letra. Así como el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, se dieron profecías
y se dio inclusive el nombre por cual sería llamado. Y aún así, por la dureza de los corazones de los judíos en aquel tiempo, no lo reconocieron. Vivimos en estos últimos días lo mismo, hermanos y hermanas. Aún muchos santos de los últimos días más vivimos preocupados por las cosas del mundo y estamos más en el mundo que las cosas de Dios. Y Dios nos está hablando en estos últimos días. Dios está preparándonos. Y siento que entre nosotros está preparando los 144,000 que saldrán a predicar en los últimos días. A veces otros están esperando que los levante a última hora. No, el Señor ya viene preparándonos. Puede ser uno de ustedes. Y quizás alguno diga, yo ya estoy demasiado viejo, muy anciano, muy joven. ¿Cómo voy a hacer? Dios lo conoce. Dios te conoce. Dios sabe quiénes son. Nosotros somos los que no sabemos. Pero debemos vivir de tal manera fiel al Señor, guardando los mandamientos para que Él pueda no decepcionar a Dios. Porque si nosotros hemos sido escogidos y nos torcemos, Él levantará a alguien en nuestro lugar. Y un día lo sabremos. Y será el llanto y crujir de dientes de nosotros. Por habernos torcido el camino. Por haber torcido el camino que nos llevaba a la salvación. Ya estamos en el camino santo de los últimos días. No torcemos el camino. No miremos atrás. No miremos atrás. Proseguimos con el versículo 30. Y además del fruto de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice Jehová, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos en los últimos días. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escribe el fruto de tus lomos, y también lo que escribe el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los últimos días, y también al conocimiento de mis convenios, dice Jehová. 32. Y de la debilidad él será hecho fuerte, el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo, para restaurarlos a los que son de la casa de Israel en los últimos días. Y bendeciré a ese vidente, y los que traten de destruirlos serán confundidos, porque te hago esta promesa, pues te recordaré de generación en generación, y su nombre será José, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a ti, porque lo que Jehová lleve a efecto por su mano llevará a mi pueblo a la salvación. ¿De quién está hablando? Del profeta de esta última dispensación, José Smith, el profeta vidente y revelador de estos últimos días. Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, se lo hizo saber a José en una revelación, escrita en Génesis y traducido por José Smith en estos últimos días. Qué maravilloso saber esto. 34. Y Jehová juró a José que preservaría su descendencia para siempre, diciendo, levantaré a Moisés, y en su mano habrá una vara, y él reunirá a los de mi pueblo, y los conducirá como a rebaño, y herirá las aguas del mar rojo con su vara. Qué profecía cumplida. Y lo sabemos por el palo de Judá, la Biblia.
y tendrá prudencia y escribirá la palabra de Jehová. Escribió Moisés, sí escribió los 5 libros. Y no hablará muchas palabras, porque le escribiré mi ley con el dedo de mi propia mano. Y prepararé a un portavoz para él, y se llamará su nombre Aarón. Esa es revelación y profecía. Me hace acordar cuando se le revela también al pueblo nefita, sí, que el nombre del que bautizaría a Jesús se llamaría Juan. El que traduciría el Apocalipsis se llamaría Juan. Dios revela, solo que nosotros no escuchamos, o no queremos entender, o no queremos escuchar. Las profecías se han cumplido, porque Dios es Dios. 36. Y también te será hecho en los últimos días, así como he jurado. Por tanto, José dijo a sus hermanos: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José confirmó muchas otras cosas a sus hermanos, e hizo jurar a los hijos de Israel, diciéndoles: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y así fue. Cuando salieron de Egipto, llevaron los huesos de José hasta el pueblo de Israel. No lo dejaron los huesos de José en Egipto, sino que su pueblo lo llevó. Sus descendientes lo llevaron. 38. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y los hijos de Israel no lo sepultaron, a fin de llevarlo y ponerlo en el sepulcro con su padre Jacob. Y así recordaron el juramento que le habían hecho. ¿Qué hemos aprendido? Aprendimos esta lección y este principio, ¿verdad? El Señor levantó al profeta José Smith para que ayudara a llevar a cabo la restauración del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué crees que es importante tener un testimonio personal de esta verdad? Nos da la respuesta el elder Neil L. Anderson. Los comentarios negativos sobre el profeta José Smith irán en aumento conforme se acerca la segunda venida del Salvador. Y va en aumento. Muchos pastores reconocidos hablan mal. Quizás hablen bien de las Escrituras, pero hablan mal del profeta José Smith. Y creo yo que eso los condena, porque no hablan por revelación, sino hablan por el espíritu malo, les hace hablar. Y eso testifica que ellos no están y no hablan por el poder del Espíritu Santo, sino hablan de acuerdo a sus propios conocimientos, a su propia filosofía de hombres. Las verdades a medias y los engaños sutiles no disminuirán. Tendrán parientes y amigos que necesitarán su ayuda. A los jóvenes
extiende un desafío concreto. Obtengan un testimonio personal del profeta José Smith. Que podamos obtener un testimonio personal del profeta José Smith. Si no lo sabemos realmente, hermanas y hermanos, les insto, les pido que doblen sus rodillas ante su Padre Celestial y a solas pidan que el Señor les brinde, les testifique por el poder del Espíritu Santo que José Smith es el profeta del Señor. Pregúntenle a Dios el Eterno Padre y Él les responderá a la manera que ustedes van a comprender. Y lo hará porque los ama. Y sabrán, como yo sé, que José Smith es un profeta del Señor. Es un profeta de la última dispensación. Dios ha abierto los cielos y ha levantado profetas en esta última dispensación, en preparación a su segunda venida. Proseguimos. Cada persona obtendrá un testimonio del profeta José Smith de forma distinta. Puede llegar mientras uno está rodeado orando, pidiéndole a Dios que confirme que José era verdaderamente un profeta. Tal vez llegue a leer el relato de la primera visión que hizo el profeta. El que busca encuentra, hermanos. El que llama, al que llama se le abrirá. Dios responde. Pero debemos hacerlo con toda intención de corazón, sin dudar. Y Dios lo hará, porque Dios lo ha dicho. Porque el que me llama se le abrirá, dice. Un testimonio podría destilarse sobre su alma a medida que leen una y otra vez el libro de Mormón. Podría llegar al compartir su testimonio personal del profeta o al estar en el templo y darse cuenta de que gracias a José Smith, el santo poder para sellar se restauró sobre la tierra. Con fe y verdadera intención, su testimonio del profeta José Smith se fortalecerá. ¿Adoramos a José Smith? El elder Gary W. Hong nos dice: nosotros adoramos a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo, no al profeta José ni a ningún otro hombre o mujer. Y viene a mi mente cuando alguna vez dije que era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No conozco esa iglesia, dijeron. Y después ellos, yo dije, ¿se acuerdan unos misioneros que andan con unas plaquitas? La iglesia, los mormones. Y ellos dijeron, me han dicho que los mormones adoran a José Smith. Y yo dije, no adoramos a José Smith, adoramos a Jesucristo, a Dios el Eterno Padre. Me hizo acordar las palabras de Gary W. Hong y repito su respuesta. Nosotros adoramos a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo, no al profeta José ni a ningún otro hombre o mujer mortal. Solo adoramos a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo.
y testificamos de ellos por el poder del Espíritu Santo que viene a nosotros cuando guardamos los mandamientos, guardamos los convenios, somos fieles a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Proseguimos. Testimonios. El profeta de esta última dispensación, el presidente Russell M. Nelson, dijo lo siguiente, dio como testimonio lo siguiente: yo sé que José Smith es el profeta preordenado que el Señor eligió para abrir esta última dispensación. Mediante él se ha restaurado la iglesia del Señor en la tierra. José Smith selló su testimonio con su sangre. Cuánto lo amo y lo honro. El presidente Dallin H. Oaks también compartió su testimonio. Como otros fieles miembros de la iglesia, yo he basado mi vida sobre el testimonio y la misión del profeta José Smith. En todas mis lecturas e investigaciones originales, nada me ha disuadido jamás del testimonio que tengo de su llamamiento profético y de la restauración del Evangelio y del sacerdocio que el Señor inició por intermedio de él. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios, que también derramaron su sangre. Murió junto con su hermano por una turba de 200 malhechores que dispararon contra él, contra sus hermanos y otros. Pensaron que destruirían la obra de Dios. La obra de Dios no se destruirá. Sus obras de ellos se destruirá al final. Esa gran serpiente será aplastada su cabeza por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ya lo aplastó, porque Él venció la muerte y resucitó. Y ese es el Dios de toda la tierra y viene pronto para apresar al enemigo de todos nosotros y echarlo al abismo, al infierno, para que nunca salga de ahí hasta después de 1000 años, que nuevamente será liberado para probar a los que vivan en ese tiempo si les seguirán al Salvador Jesucristo o le seguirán a Satanás. Así que después del milenio de paz, también serán probados todos los hijos de Dios. Yo sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Yo lo sé por el poder del Espíritu Santo. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo viene pronto. Él ya vino y viene pronto. Testifico de ello solemnemente. En el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Paz en sus almas. Shalom, hermanos. Shalom.